Sexto viaje de Simbad el marino. Sabed, hermanos, amigos y compañeros, que al regresar del quinto viaje olvidé todo lo que había sufrido gracias a la distracción, a la alegría, a la satisfacción y al descanso. Viví durante algún tiempo en el regocijo más completo. Cierto día, mientras estaba sentado en la más completa tranquilidad y satisfacción, vino a verme un grupo de comerciantes en los cuales se veían aún las huellas del viaje. Entonces me acordé de los días en que yo llegaba de viaje y la alegría que me daba el encontrar a mi familia, parientes y conocidos, la satisfacción que experimentaba al hallarme de nuevo en mi país. Sentí de nuevo el cosquilleo del viaje y el cansancio y me decidí a emprender la marcha. Compré mercancías preciosas, carísimas, apropiadas para un viaje por mar. Cargué mis bultos y dejando Bagdad me dirigí a Basora. En esta vi una gran nave repleta de comerciantes y personas de valía que llevaban buenas mercancías. Embarqué mis fardos y zarpamos felizmente de la ciudad de Basora. No paramos de viajar, de lugar en lugar y de ciudad en ciudad. Comprábamos, vendíamos y visitábamos los países. Nos acompañaba la buena suerte. Teníamos un buen viaje y hacíamos excelentes negocios. Cierto día, mientras navegábamos, el capitán del navío dio un chillido, gritó, tiró el turbante, se abofeteó la cara, se mesó la barba y cayó sobre cubierta. Todos los pasajeros y comerciantes se reunieron en torno a él y le preguntaron: «Capitán, ¿qué ocurre?» «Sabed que nos hemos perdido. Hemos salido del mar en que nos encontrábamos para penetrar en otro cuyas rutas desconocemos. Si Dios no nos salva, pereceremos todos. Rogad a Dios ensalzado sea para que nos saque de esta situación». Se puso de pie, subió al palo mayor y quiso desplegar las velas. El viento aumentó, se volvió contra la popa y rompió el timón cerca de unos escollos que había a flor de agua. El capitán bajó del mástil exclamando: «No hay fuerza ni poder sino en Dios, el Altísimo, el Grande. Nadie puede hacer frente al destino. Por Dios, hemos caído en un lugar de perdición y no tenemos escapatoria posible». Todos los pasajeros se pusieron a llorar y se despidieron unos de otros, pues su vida se había terminado y habían perdido toda esperanza. La nave se dirigió hacia los arrecifes y se estrelló. Los maderos se soltaron y todos los que iban a bordo naufragaron. Algunos se ahogaron, mientras que otros consiguieron poner pie en el monte y subir por él. Yo también tuve esta suerte. Habíamos ido a parar a una gran isla en la cual habían naufragado muchísimos buques, según dedujimos de las provisiones que había en la playa, arrastradas hasta allí por las olas desde el lugar del naufragio. Había tales riquezas en aquella playa que uno se quedaba perplejo. Recorrí la isla y en su centro descubrí una fuente de agua potable que nacía en un extremo del monte y desaparecía en el otro, en el lugar opuesto. Todos los pasajeros treparon por la montaña en dirección a la isla, se dispersaron por ella y quedaron estupefactos y como locos al ver la gran cantidad de objetos y riquezas que había allí. En mitad de aquella fuente había una gran cantidad de aljófares, gemas, jacintos y regias perlas. Parecían guijarros y cubrían el lecho del arroyo que corría por aquel valle. Todo el fondo de la fuente relucía por la gran cantidad de gemas y otros objetos preciosos que había en él. Vimos una multitud de aloes chinos y de coromandel, así como una fuente de ámbar crudo que por el calor corría desde la fuente hasta la orilla del mar como si fuese cera. Los monstruos marinos salían allí, se lo tragaban y volvían a sumergirse. Luego el ámbar se les calentaba en el vientre, lo vomitaban y se solidificaba en la superficie del agua. Entonces cambiaba de color y de aspecto y las olas lo arrastraban a otras playas en las que los viajeros y los comerciantes que podían reconocerlo lo recogían y vendían. El ámbar crudo y puro que no se tragaban aquellos bichos corría por los bordes de la fuente y se solidificaba en contacto con la tierra. Al salir el sol se fundía el ámbar y por todo el valle se extendía un olor semejante al del almizcle.
Luego, al ponerse el sol, volvía a solidificarse. Nadie puede adentrarse por el ámbar crudo ni andar por él, ya que el monte rodea a la isla por todas partes y es imposible escalarlo. Recorrimos la isla contemplando los prodigios que Dios, ensalzado sea, había creado en ella. Estábamos perplejos y aterrorizados a la vez. Reunimos en la playa unos cuantos víveres y los administramos rigurosamente. Comíamos una vez al día o cada dos ante el temor de acabar las existencias y morir de hambre. Tan pronto como moría uno, lo amortajábamos con las ropas que el mar arrojaba a la playa y lo enterrábamos. Sobrevivimos muy pocos y todos teníamos las entrañas enfermas a causa del mar. Seguimos así durante muy poco tiempo, pues perecieron mis amigos y compañeros uno tras otro. Enterramos a los que iban muriendo y finalmente me quedé solo en la isla con muy pocos víveres. Lloré por mí y me dije: «¡Ay de ti! Si hubieses muerto antes que tus compañeros, estos te habrían lavado y amortajado, pero no hay fuerza ni poder sino en Dios el Altísimo, el Grande». Algún tiempo después, cavé una profunda fosa en la playa y me dije: «Cuando me debilite y sepa que me llega la muerte, me tenderé en la fosa y moriré en ella. El viento arrastrará la arena, me cubrirá y quedaré sepultado en ella». Seguí reprochándome por mi poco entendimiento, por haber abandonado mi país y mi ciudad y emprendido un viaje por tierras extrañas después de haber sufrido tanto en los anteriores viajes. En todos ellos había sufrido mucho y cada uno había sido más duro y fatigoso que el anterior. Entonces, al creer que no conseguiría escapar sano y salvo, me arrepentí de mis viajes por mar y de haber reincidido sin necesidad, pues disponía de tantas riquezas que nunca conseguiría agotar ni gastar ni siquiera la mitad. Tenía lo que me era suficiente y aún más. Medité y me dije: «Este río tiene principio y fin. Estoy seguro de que pasará por un lugar civilizado. Tengo que construir una lancha pequeña en la cual pueda sentarme. Luego la pondré en el torrente, me embarcaré y seguiré el curso del agua. Si encuentro salida me habré salvado con el permiso de Dios, ensalzado sea. Si no la encuentro, moriré en el río, lo cual es preferible a continuar aquí». Me puse a trabajar apresuradamente. Reuní maderas de áloes chino y de coromandel, las até con las cuerdas que habían formado parte de los cables de los navíos naufragados y aproveché los tablones de un mismo tamaño para poner encima las maderas y hacer una balsa que tuviera aproximadamente la anchura del río. Las até con nudos fuertes, recogí las gemas, los aljófares, los objetos preciosos y las mayores perlas que parecían guijarros y otras cosas, como el ámbar crudo, que abundaban en la isla. Las coloqué en la balsa, en la que también puse todo lo que había ido reuniendo en la isla. Cogí luego los víveres que me quedaban e impulsé mi bote por el río. Coloqué 2 maderas, una en cada lado a manera de remos, y recité los versos del poeta: «Parte del lugar en que sufres, abandona la casa y lamenta la muerte de quien la ha construido. Encontrarás una tierra que sustituya a esta, pero no hallarás un alma que reemplace a la tuya. No temas los acontecimientos que traigan las noches, pues todas las desgracias se dirigen a su fin. Quien esté destinado a morir en un lugar, no morirá en otro. No envíes a tu mensajero si se trata de un caso difícil, el alma no tiene más mensajero que ella misma». Avancé por el río hasta llegar al sitio en que el agua se metía debajo del monte. Al pasar por allí me quedé en las tinieblas más absolutas. Seguí navegando hasta llegar a una angostura. Los lados de la balsa chocaron con las piedras del monte mientras mi cabeza rozaba el techo. No podía volver atrás y me reprochaba por lo que había hecho, pensando: si esto se estrecha más, será muy difícil que pase la balsa o que pueda volver atrás y moriré aquí. El riachuelo era tan angosto por aquella parte que me tendí de bruces mientras continuaba avanzando sin distinguir el día de la noche, dada la gran oscuridad reinante. Estaba asustado y temía morir. Seguí avanzando por el riachuelo
que se ensanchaba y estrechaba alternativamente. La oscuridad y la fatiga me rindieron y me quedé dormido de bruces encima de la balsa. Esta siguió avanzando sin interrupción. Al despertar me encontré en plena luz. Abrí los ojos y vi que me encontraba en un lugar muy amplio. La balsa estaba atada a una isla, mientras a mi alrededor formaba círculo un grupo de indios y de abisinios. Cuando vieron que me incorporaba, se acercaron a mí y me hablaron en su lengua, pero yo no los entendí. Creí que todo era un sueño motivado por el cansancio y el temor. Siguieron hablándome sin que yo entendiese sus palabras ni le diera respuesta alguna. Entonces se adelantó uno de ellos y me dijo en árabe: «La paz sea sobre ti, hermano nuestro. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo es que has llegado hasta este lugar?» «Nosotros somos agricultores y campesinos. Hemos venido aquí a regar y sembrar nuestros campos y te hemos encontrado dormido encima de la balsa. La hemos detenido y atado cerca de nosotros para que pudieses despertarte con tranquilidad. Cuéntanos la causa de tu venida a este lugar». «Dios te proteja, señor mío, pero dame algo de comer, pues estoy hambriento. Luego pregúntame lo que quieras». Se apresuró a traerme alimento y yo comí hasta hartarme. Ya respuesto y calmado, alabé a Dios, ensalzado sea por todo. Me alegré de haber salido del río y llegado hasta allí, y les expliqué todo lo que me había ocurrido desde el principio hasta el fin, así como lo que había sufrido por lo angosto del río. Hablaron entre sí y dijeron: «Hemos de llevarlo con nosotros y presentarlo a nuestro rey para que le cuente lo que le ha sucedido». Me llevaron con ellos, después de cargar con la balsa y todo su contenido, riquezas, bienes, aljófares, gemas y objetos de orfebrería. El soberano me saludó, me dio la bienvenida y me preguntó por las cosas que me habían sucedido. Le informé de todo lo que me había pasado desde el principio hasta el fin. El rey se admiró mucho de mi relato y me felicitó por haberme salvado. Entonces me dirigí a la balsa, tomé una buena cantidad de gemas, aljófares, áloes y ámbar crudo y se lo ofrecí. El soberano lo aceptó. Me trató con todos los miramientos y me instaló en una habitación de su palacio. Entré en relaciones con los grandes y magnates que me trataron muy bien y no abandoné el palacio. Todos cuantos llegaban a la isla me preguntaban por los asuntos de mi país. Yo los informaba y a mi vez les preguntaba por los de ellos. Cierto día, el rey me preguntó por la situación de mi país y por el modo en que el califa administra Bagdad. Le referí la justicia con que gobernaba. Se admiró mucho y me dijo: «Por Dios, el gobierno del califa es sabio y su administración loable. Has conseguido que lo ame. Quiero preparar un regalo y enviárselo por medio de ti». «Oír es obedecer, señor nuestro. Se lo entregaré y le informaré de que tú eres su amigo sincero». Seguí en la corte de aquel rey llevando una buena vida, siendo honrado y respetado durante un lapso de tiempo. Cierto día, mientras estaba en palacio, me enteré de que un grupo de habitantes de aquella ciudad estaba preparando una embarcación para salir de viaje hacia Basora. Me dije: nada podría convenirme más que partir con ese grupo. Corrí al momento a besar la mano del rey y a decirle que deseaba partir con el grupo que iba a zarpar, puesto que ansiaba regresar a mi país junto a mi familia. «A ti corresponde decidir», me dijo, «pero si quieres quedarte con nosotros, serás bien tratado, pues nos place tu compañía. Señor mío, me has abrumado con tus favores y regalos, pero yo ansío volver a ver a mis allegados, a mi patria y a mis parientes». Entonces mandó llamar a los comerciantes que habían fletado el navío, me recomendó a ellos, me regaló muchas cosas y pagó además mi pasaje. Me confió un gran presente para el califa Harún al-Rashid, que vivía en Bagdad. Me despedí del rey y de todos los amigos y embarqué con los comerciantes. Zarpamos con viento favorable. El viaje resultó feliz y nosotros confiábamos en Dios, loado y ensalzado sea. Viajamos de mar en mar y de isla en isla y llegamos felizmente a Basora con el permiso de Dios. Desembarqué y pasé en dicha población unos días y unas noches hasta que me hube preparado y facturado mis bultos.
Entonces me dirigí a Bagdad, ciudad de la paz, y me presenté ante el califa Harún al-Rashid. Le ofrecí el presente y lo informé de todo lo que me había ocurrido. Después almacené mis bienes y mis mercancías y me dirigí a mi barrio. Mis familiares y amigos acudieron a visitarme. Repartí regalos entre todos mis parientes e hice limosnas y dones. Al cabo de algún tiempo, el califa mandó a buscarme y me preguntó por el motivo del regalo y de dónde procedía éste. Le dije: «Emir de los creyentes, por Dios, no sé el nombre de la ciudad de procedencia ni el camino que a ella conduce. Naufragué con el buque en que viajaba y puse pie en una isla. En esta construí una balsa y descendí por un río que cruzaba por el centro de la misma». Le expliqué todo lo que me había sucedido en el viaje, cómo el río me había conducido a la ciudad, todo lo que me había ocurrido en ella y el motivo por el cual se me había confiado el regalo. El califa se admiró mucho de esto y mandó a los cronistas que escribiesen mi historia y la depositaran en su biblioteca para que sirviese de instrucción a quien la leyere. Me honró en gran manera y volví a vivir en Bagdad como había vivido anteriormente, olvidando, en medio de aquella vida muelle, el placer y la distracción, todo lo que me había ocurrido y lo mucho que había sufrido. Esto es lo que me sucedió en el sexto viaje, hermanos míos. Si Dios ensalzado sea quiere, mañana os relataré el séptimo viaje, que es el más maravilloso y prodigioso. Mandó extender el mantel y cenaron. Sinbad el marino ordenó entregar a su homónimo 100 mezcales de oro. Éste los cogió. Todos se marcharon admirados hasta el extremo. Sherezade se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 563 refirió: «Me he enterado, rey feliz, de que Sinbad el faquín durmió en su casa». Al día siguiente rezó la oración matutina y se dirigió a casa de Sinbad el marino. Este recibió a los contertulios. Cuando todos hubieron llegado, empezó a contar la historia del séptimo viaje. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría, comenta y comparte este vídeo.